Buenas tardes, profesora Diana Jimena. Hago presentación de la ontogénesis. La ontogénesis se le da el nombre del proceso que va desde la fecundación del óvulo hasta el segundo año de vida postnatal. En este proceso se da todo el desarrollo del sistema nervioso central. El desarrollo cerebral, por otro lado, pasa por tres etapas: el embrión, el cierre de tubo, la división encefálica. La formación y maduración son etapas dinámicas. El embrión en la primera fase pasa por la fertilización, que es cuando los gametos se unen y comparten la información genética esencial, y para ello explicaremos en primera instancia la meiosis. La función de la meiosis es la de producir células reproductoras, y para ello hay que conseguir la reducción cromosómica a la mitad. Esta produce en células haploides y genera la variabilidad genética. Primero enfatizaremos que la función de la meiosis es producir células reproductoras, y para ello hay que conseguir la reducción cromosómica a la mitad. Esto a pesar también da la variabilidad genética y pasa por varios procesos, como lo vemos aquí representado: la profase, que en ella el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas y se mezclan. Los centriolos se van a los extremos y comienzan a sacar microtúbulos. La membrana nuclear se desintegra, dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. Los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan en la mitad de la célula, como lo muestra acá en la metafase. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos en la cromátida y se acercan finalmente a los centriolos. Y en la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana celular formándose en dos núcleos diferentes, donde se estira hasta formar dos células con la misma cantidad de cromosomas. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solo que al entrar en la profase 2 no hay una duplicación del material genético. Y cuando lleguen a la telofase 2, las cuatro células formadas habrán perdido la mitad de su material genético, a lo cual a esto se le llama haploide. Y al unirse las células haploides, tendrán la información genética de ambos progenitores. El desarrollo embrionario este comienza con la fecundación del óvulo y se desarrolla hasta 56 y 60 días después, desde la fecundación. En este proceso se da la segmentación en el tercer y cuarto día, como vemos en la imagen, y culmina en una estructura compacta llamada mórula. Primero, sí, los blastómeros, comienza la mitosis dividiéndose y dando lugar a los blastómeros, que finalmente se convertirán en el embrión. Los blastómeros primero comienzan dividiéndose en dos, luego en cuatro, luego el 8 y luego entre 16 y 32, llegando a la mórula. Mientras eso, el embrión se mueve hacia el útero, mientras los blastómeros llegan a 8, luego a 16, y luego se da el proceso de compactación, donde se unen de manera estable e intercambian moléculas y iones. Cuando ya el número de blastómeros llega a 16 y a 32, es donde la mórula es pluripotencial, y es decir, es donde se originan los tejidos del embrión, dando paso finalmente a la blástula. En el proceso de blastulación, este se da aproximadamente 5 días después, y en esta etapa se forma el embrioblasto, donde los blastómeros se van acumulando de la siguiente manera: de 8 a 10 se agrupan en el centro, mientras que los demás blastómeros se van yendo a la periferia, formando finalmente lo que es el trofoblasto. El blastocito se libera de la zona pelúcida, lo cual ocurre entre el quinto a sexto día, proceso al cual se le conoce como eclosión del blastocito, y este se implantará finalmente en el endometrio de la madre. La implantación comienza al sexto día después de la fecundación, y el contacto entre el trofoblasto y el endometrio y las células se dividen con rapidez, formando finalmente dos capas: una capa interna que es aplanada y recibe el nombre de citotrofoblasto, y la capa externa, que recibe el nombre de cintitrofoblasto. Entre el embrioblasto y el trofoblasto se forma una cavidad
llamada blastocele y esta cavidad contiene sodio y agua. A todo esto se le llama blastocisto y las células del embrioblasto son pluripotenciales. A partir de allí se formará el cuerpo del embrión, el saco vitelino, el cordón umbilical y los alantoides, que están aquí, los alantoides. Por otro lado, el trofoblasto formará un epitelio y tomará contacto con el útero o endometrio y se formará la placenta y el corión. Mientras todo esto ocurre, las células producen una hormona llamada GSH. Esta hormona pasa a la sangre de la madre hasta llegar a los ovarios, donde actúa en el cuerpo lúteo, evitando que el cigoto se desintegre. A partir del octavo y noveno día después de la fecundación, el blastocisto se halla en el endometrio. Cuando se alcanzan 2 semanas del desarrollo, los espacios lacunares que se están formando empiezan a llenarse de sangre materna. El citotrofoblasto comienza a formar vellosidades que darán finalmente paso a lo que hablamos anteriormente, que era la placenta. Y el embrioblasto comienza a dar 2 capas de células superpuestas, a lo cual se le conoce como disco embrionario bilaminar. En este disco observamos 2 capas, el epiblasto y el hipoblasto. En la capa superior, que llamamos epiblasto, se va a ir formando un amiloblasto que recubrirá la parte de arriba, dando lugar a la cavidad amniótica. Por otro lado, en el hipoblasto se van a dar lugar a células aplanadas que irán cubriendo el blastocele y darán lugar finalmente al saco vitelino primario y secundario, donde el saco vitelino secundario finalmente queda muy pequeño, es un remanente y finalmente desaparecerá. A partir del día 11, el endometrio extraembrionario originará células vesequimáticas que van ubicándose entre el trofoblasto y el endodermo extraembrionario. Esta capa formará el mesodermo embrionario y avanzará separando el trofoblasto del blastocito. Luego estas células darán espacios que darán lugar a la cavidad coriónica. Ahora, esto se va estrechando y se dividirá en 2 partes. Como hablamos, el saco vitelino quedará en 2 partes y luego se esfumará el saco vitelino secundario. Luego va a ocurrir el proceso de gastrulación. Bueno, a los 15 días se da este proceso donde el embrión pasa de tener 2 láminas o discos embrionarios a pasar a tener 3. ¿Ya? En este proceso, el epiblasto comienza a formar la línea primitiva, que la encontramos aquí, y desde esa línea comienza a haber una migración celular desde el ectodermo hacia el hipoblasto. ¿Qué pasa? Se van a desprender células y comienzan a ponerse en el espacio del hipoblasto, desplazando las otras células a la periferia. Entonces las células del epiblasto ahora formarán una de las hojas germinativas, formando el endodermo, que está aquí. Cuando ya ha formado el endodermo, se produce nuevamente desde el ectodermo, se produce nuevamente migración de células y pasará a formar el mesodermo, quedando finalmente en 3 discos, embrionarios. Luego, cuando ya está formado el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, porque ya el ectodermo queda finalmente formado por las células que no migraron. De cada una de estas células se van a dar los diferentes linajes celulares que darán lugar a los órganos y a las estructuras del embrión. Por ejemplo, en el ectodermo se va a dar todo lo que es el sistema nervioso, la epidermis y la piel. En el mesodermo se va a dar todos los tejidos conectivos, los músculos, los huesos, el corazón. Y en el endodermo se va a dar el tubo digestivo y las vías respiratorias.
Bueno, en el proceso de neurulación, la notocorda da lugar a la formación definitiva del tubo neural, donde genera el DMT4, sustancia que se adhiere a ciertas células epiteliales. La notocorda induce al ectodermo, como hablábamos anteriormente, a pasar células cúbicas a piramidales, formando un relieve en la superficie del ectodermo, llamada placa neural. Cuando las células pasan de cúbicas a piramidal, hace que se forme un surco neural, que es el que vemos acá, el surco neural, y luego de ese surco van a salir dos crestas. Esas crestas finalmente se van a fusionar para formar lo que es finalmente el tubo neural. De este tubo neural se va a formar el sistema nervioso primitivo, donde se formarán las vesículas primarias, que son tres. Acá en las vesículas primarias vemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y finalmente acá de donde es el tubo neural que va a salir finalmente la médula espinal. En ese proceso después estas vesículas primarias se van a convertir en 5 vesículas secundarias. Del prosencéfalo saldría el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo no saldría más, quedaría tal cual está. Del romboencéfalo saldría el metencéfalo y el mielencéfalo. Y como habíamos hablado del tubo neural, finalmente la médula espinal. En el telencéfalo tendríamos la formación de los hemisferios cerebrales. En el diencéfalo tendríamos la formación de lo que es el tálamo y el hipotálamo. En el mesencéfalo tendríamos lo que es la producción del mesencéfalo y finalmente el puente. Y del mesencéfalo, el puente. Bueno, profe, hasta aquí la exposición. Buenas noches.